estoy aquí en mi calidad de presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con una enorme preocupación que hemos evidenciado desde hace bastantes meses mediante pronunciamientos, cartas, reuniones, debates sobre el manejo de la publicidad oficial que se ha dado en esta administración. Nosotros somos conscientes de que es una práctica absolutamente correcta de que haya publicidad estatal, pero que es una práctica documentada en muchos países del abuso de algunos gobiernos con esta publicidad, con una forma de premio y castigo hacia la labor de la prensa y por tanto un efecto negativo hacia la libertad de prensa y de expresión en los países. ¿Por qué además es nociva esta situación, este manejo de la pauta oficial, muchas veces de manera instrumentalizada de parte de los gobiernos de turno? Porque finalmente también se priva a la ciudadanía de tener acceso a información de parte de la publicidad del Estado que es importante para las personas. Y al mismo tiempo se generan mecanismos de coerción que impiden que la ciudadanía tenga acceso a la información más equilibrada posible de parte de distintos medios de comunicación. Y pues simplemente también mencionar que la Sala Constitucional se ha referido a este tema diciendo lo siguiente: queda claramente expuesto de los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión que el Estado tiene derecho a establecer y modificar su pauta publicitaria, pero que debe hacerlo por medio de criterios objetivos y transparentes establecidos en forma planificada que aseguren que no se utiliza el poder del Estado o sus fondos para discriminar, manipular o censurar directa o indirectamente la libertad de expresión y de prensa garantizados convencional y constitucionalmente. Y esta es la preocupación que nos trae en este momento a referirnos sobre ese tema. El colegio ha tenido un espíritu de diálogo en este tema con las autoridades del gobierno, particularmente con las autoridades del SINAC. Hemos tenido reuniones presenciales, virtuales, hemos enviado cartas y tratado que el Consejo Directivo y su presidencia ejecutiva realmente comprendan la importancia de que los criterios de asignación de la pauta publicitaria que tiene la agencia, según las potestades legales, sean los más adecuados posibles, objetivos, sobre todo a partir de mucha experiencia que puede seguirse a nivel nacional e internacional. También nos queda claro que el concepto de democratización de la pauta está muy desvirtuado bajo lo que debería ser el concepto original, y que se utilizó también la forma de asignar pauta publicitaria como un mecanismo para asignar presupuestos publicitarios a partir de orientaciones específicas a algunos medios, sin considerar no solo la importancia de ese mensaje para las audiencias, sino también obviando los criterios de diversidad y pluralidad de medios y opciones que se deben considerar. Y finalmente mencionar que para nosotros es muy preocupante el debilitamiento actual que tiene el SINART. Claramente no es el conjunto de medios de comunicación públicos que querríamos para Costa Rica, pero sin duda tienen que existir. Durante muchos años, distintos profesionales que guiaron al SINART procuraron que fuera una organización que no tuviera pérdidas. En este momento, las pérdidas económicas ponen en riesgo al SINART y al conjunto de medios de comunicación que ahí se tienen, y para nosotros es muy importante que también esta comisión pueda analizar la relevancia de dar orden a la institución en razón de los principios que hicieron que fuera creada una ley para la creación de estos medios y la relevancia que tienen para el país, no solo por los profesionales en comunicación que trabajan ahí, sino también porque es importante que exista una pluralidad, y los medios públicos en muchos países cumplen roles sumamente importantes. Una consulta: en las reuniones que tuvieron con SINART, ¿qué temas conversaron y qué nivel de apertura encontraron? Nosotros hicimos primero algunos pronunciamientos a principios del año pasado y a través de ellos hablábamos también del tema de desinformación, que es otro tema que le ha preocupado mucho a esta junta directiva, sobre todo esa desinformación que se ha propagado desde el propio Estado. Y queríamos tratar ese tema y también el de la publicidad oficial con funcionarios de gobierno. Entonces tuvimos un debate que fue abierto a público, a nuestros colegiados y a demás personas.
Después de eso, de los pronunciamientos y del debate, tuvimos una reunión presencial en el CINAR y tuvimos un par de reuniones virtuales posteriormente y nuevas cartas. Así que sí ha habido como un flujo continuo de relación con el CINAR en este tema. Y de parte del CINAR, ¿qué información les han dado, qué explicaciones les han dado sobre la situación actual? Bueno, una preocupación muy importante que teníamos era que algunos agremiados nos indicaban que no tenían claro cuáles eran los criterios para poder participar y convertirse en proveedores de la agencia, que no entendían por qué había, desde la perspectiva de ellos, digamos, estaban reconociendo ciertas plataformas o medios que no estaban cumpliendo con todos los requisitos, por ejemplo, los requisitos del Seguro Social, ¿verdad? Este tipo de requisitos. Entonces, esa fue una inquietud muy fuerte que tuvimos con el CINAR, para que quedara claro cuáles eran los alcances de los requisitos de inscripción como proveedores. Y también profesionales individuales que se sentían excluidos dentro del proceso digamos, de convocatoria que se hizo. Y el segundo eran los criterios técnicos de asignación de pauta publicitaria. La última reunión que tuvimos específicamente de ese tema fue en junio del año pasado, y en ese momento todavía el CINAR no tenía definidos los criterios técnicos que se iban a utilizar para la asignación de pauta publicitaria. Decían que estaban todavía terminando de definirlos y que no lo tenían claro, y nosotros insistimos que nos queríamos, digamos, ser partícipe digamos, de primera mano, conocer cuáles eran esos criterios, porque nos preocupaba que se venían dando algunas informaciones periodísticas de asignación de pauta publicitaria, y si no tenían definidos los criterios técnicos, entonces ¿de qué forma se estaba asignando esa pauta? Usted dijo que también tienen una preocupación sobre la desinformación que ha fluido desde el Estado, no sé si lo entendí bien, pero... Sí, la preocupación se daba sobre todo porque, digamos, había un proceso casi sistemático de presencia de mensajes y troles y demás, de manera casi que inmediata y continua a ciertos mensajes oficiales. Incluso en uno de estos debates que tuvimos, se analizó el caso de la colegiada Vilma Ibarra, que ella fue, digamos, acusada indirectamente a través de una conferencia de prensa por parte del presidente de la República, y luego, posteriormente, a través de una cadena de desinformación, se mencionó el nombre de ella, a pesar de que el señor presidente nunca dio su nombre, ¿verdad? Entonces, estos esquemas de ataques muy fuertes, sobre todo hacia mujeres periodistas o en comunicación, nos estaban preocupando, y entonces era también parte de la discusión que teníamos en ese momento con el ministro de Comunicación. Usted antes mencionaba el tema del concepto correcto de democratización de la pauta. ¿Cuál es, para su criterio, en el puesto que usted desempeña como presidente de la Junta, entonces, el concepto correcto de democratización de la pauta? Yo menciono porque el término lo han utilizado ustedes mucho aquí, las personas que han comparecido. Uno pensaría que el criterio tiene que ver con que se piense en las audiencias, en cómo hacer mensajes claros, amplios, información suficiente y educativa hacia las audiencias, y se piense en quienes van a ser los promotores o las personas responsables de traducir esa información hacia esas audiencias, ¿verdad? Entonces es un proceso en el cual hay una gran pluralidad de participación, de voces. Ese es un poco el concepto que nosotros comprenderíamos, y no creo que sea una cosa exclusiva del colegio, sino que obviamente tiene que ver con el concepto en sí mismo, el derecho humano de libertad de expresión y prensa. Usted dice pluralidad. El ministro de Comunicación, don Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa dijo que en un estudio de la UCR del 2010 al 2013, de los 15.000 millones de colones presupuestados para pauta publicitaria y publicidad, 12.000 se repartieron en 3 medios de comunicación, uno de los cuales usted era directora del Grupo Nación, 2010-2014, si no me equivoco, 2010-2014, correcto, porque luego estuvo en el Financiero, bueno, antes del 99 al 2010. ¿Esto es pluralidad de la pauta entonces, doña Yanancy? Yo acabo de mencionar que pluralidad tiene que ver con las audiencias recibiendo contenido y medios y periodistas participando de esa generación de contenido, ¿verdad? Esa pluralidad es importante, que conlleve mucha presencia, digamos, en cantidad, pero sobre todo en calidad. Creo que eso es un poco lo que tenemos que considerar. Explíqueme, usted como presidenta el presidente de la Junta Directiva, la semana pasada el medio que usted antes trabajaba, Grupo Nación, saca una noticia y dice:
diputados del Partido Unidad Social Cristiana, de Gobierno y Nueva República intentan bloquear controles a préstamos de 700 millones, cuando la realidad no fue esa. Nunca se bloqueó un solo control, el proyecto tenía controles, etcétera, etcétera. Entonces, usted dice que se tiene que escuchar la pluralidad de toda la gente. ¿Cómo accionamos ante medios carroñeros como este, que le mencioné, que hace fiesta con los recursos públicos del Estado y los costarricenses, cuando en ese periodo, el 2010-2013, y fueron uno de los dichosos que se repartieron esos 12.000 millones, él, ese medio, y 2 medios más, Repretel y Teletica? Don Jorge, yo estoy aquí como presidenta del Don colegio. Pablo. Perdón, don Pablo. Como presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, trabajé en medios de comunicación por última vez hace 10 años. Soy docente, me puede preguntar también algunas cosas como docente, pero yo no puedo hablarle sobre un medio de comunicación en el cual no trabajo. No, yo se lo entiendo muy bien. La pregunta concreta era cuál es su opinión en cuanto, hablando ustedes sobre el tema de la pluralidad, de escuchar las múltiples voces, de la calidad de contenido. ¿Dónde reacciona el colegio ante este tipo de contenido que le acaba de mencionar? Sí, reaccionamos obviamente insistiendo a las personas profesionales, colegiadas y no colegiadas, que se guíen por los principios del periodismo, ¿verdad?, que los aprendimos en la universidad. Es fundamental que haya estudios, que sean personas profesionales las que estén en los medios de comunicación. Esa es una forma, digamos, indirecta, continua. Cerramos el año pasado con un código de ética y de ontología totalmente renovado. Creo que aquí todos somos profesionales y sabemos la importancia de guiarnos por criterios técnicos y sobre todo éticos, y son las dos áreas principales en las cuales el colegio vela. Y si ya hay alguna cosa, digamos, una transgresión muy específica, también se puede acudir al Tribunal de Honor y Ética y a la Fiscalía. Y en lo que tiene que ver con, digamos, a la protección a la ciudadanía, una de las cosas más importantes para nosotros es la ampliación del conocimiento del derecho de rectificación y respuesta. Es que nada más quería señalar que me parece que no venía al caso los señalamientos o los interrogantes que le hizo a la señora compareciente, dado que no sé cuánto tiempo tiene de no trabajar en ese medio de comunicación, y además hoy estamos aquí para entender lo que está pasando con el CINART, no para debatir si nos gustó un titular o no con respecto a cómo trabajan nuestro trabajo. Usted no sabía que ahora otros diputados vienen a justificar o a reprochar lo que uno en su libertad constitucional puede decir o no puede decir. Entonces, bueno, que quede constando en actas para cuando uno le toque hacerlo también, sepan Gracias, que ya diputado. sepan que uno también lo está haciendo. Muy importante que usted se enfoca en las audiencias, en que efectivamente haya información clara y ojalá educativa sobre los mensajes y esa pluralidad de la cual usted nos indica. Me llama la atención también que durante 20 años que tiene más o menos la agencia de publicidad del CINART, es la primera vez, podríamos decir, que el colegio habla y está preocupado sobre criterios técnicos colegiados. Pregunto esto porque en principio el CINART y su agencia de publicidad han trabajado y han dado oportunidad a más de 90 medios, y los criterios técnicos siempre han estado ahí, han estado implícitos. Pero también me llama la atención por qué con la agencia de publicidad del CINART tienen ustedes que solicitarle criterios técnicos en ese sentido, y si ustedes también le han pedido criterios técnicos a las agencias de publicidad privadas. Yo soy colegiada desde 1991 y no creo, obviamente me falla la memoria en fechas, no creo que sea la primera vez que una junta directiva haya mostrado preocupación por la publicidad del Estado, porque no creo que sea la única vez en que han pasado problemas de, digamos, usos inadecuados de la publicidad del Estado, así que estoy casi segura que en otras oportunidades eso ha ocurrido. A nosotros nos preocupó mucho el tema de los criterios técnicos porque empezó a evidenciarse el volumen de ingresos que la publicidad, que la agencia del CINART iba a empezar a recibir. Totalmente, digamos, adecuado, hasta conveniente, porque es lo que la ley facilita. Sí, perdón, yo lo que quiero es verificar, ese es el punto, o sea, ¿en qué momento se activa una alerta a ustedes? Cuando usted, por ejemplo, lo acaba de decir, usos inadecuados de la publicidad del Estado. ¿Dónde está esa alerta que ustedes insisten en que deben de tener claro esos criterios técnicos? Y lo digo por lo siguiente, en pauta estatal
todas las instituciones, estamos hablando de casi 55,000 millones de colones. Y si el SINAR recibiera lo que por ley le tocaría, sería otra historia el SINAR. Y por récord, podemos hablar presupuestariamente, el SINAR tiene una situación bastante deficitaria. Entonces, a mí me llama la atención el que ahora el colegio sí toma cartas en el asunto por lo que usted acaba de decir, usos inadecuados de la publicidad del Estado. ¿En dónde está la alerta y cuáles son esos usos? Gracias. Las alertas las hicieron personas colegiadas que trabajan en instituciones públicas, que vieron que sus criterios técnicos de recomendaciones de cómo debía darse la pauta publicitaria de su institución no se estaban atendiendo. Esa es una primera alerta, digamos, muy directa, que tiene que ver directamente con personas colegiadas cuyos criterios profesionales no son respetados en las instituciones en las cuales trabajan. La segunda alerta más importante tiene que ver con que la publicidad estatal es un tema de fondos públicos, y la asignación de fondos públicos tiene que ser una preocupación de todos los colegios profesionales, porque así está incluso definida esa responsabilidad a nivel de nuestras leyes constitutivas. Y las expresiones que hemos tenido en torno a ese tema han sido abundantes durante el año pasado, como lo dije, múltiples pronunciamientos que llevaron incluso a un debate presencial con el presidente ejecutivo del SINAR y el ministro de Comunicación en la sede del colegio. Y a partir de ahí, en esas reuniones donde, como le indiqué, en junio pasado, nos indicaron que no tenían definidos los criterios técnicos para la asignación de la pauta publicitaria. Sí, tal vez eso, a mí sí me gustaría aclarar quién y si fue por escrito que eso no, lo que usted acaba de decir, que no habían esos criterios técnicos, eso por un lado. Por el otro, me llama mucho la atención que es precisamente personas de las mismas instituciones que hagan una alerta en ese sentido, cuando ni las mismas instituciones nuestras públicas están cumpliendo con el 10% de la pauta del SINAR. Eso es muy importante, y aquí lo dijo el presidente del SINAR, el presidente ejecutivo. Si cumplieran con la pauta, es otra la historia del SINAR. Entonces, aquí hay un celo y un sesgo, podríamos decirlo, que algunas instituciones no quieren cumplir lo que por ley, por mandato les corresponde. Entonces, si esa es una alerta cuestionable de alguna otra manera, porque realmente lo que no quieren es cumplir con ese 10%. Doña Ibea, le voy a agregar una cosa más. También el colegio se manifiesta porque los ingresos de publicidad que le ingresan al SINAR son los ingresos que permiten financiar la comunicación que generan los medios del SINAR. Usted dice que, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto de la pauta estatal la maneja el SINAR y cuánto las agencias privadas de publicidad? No lo sé, doña Pilar. Ok, el 90% la manejan las agencias privadas. Usted acaba de decir que esos son fondos públicos y que a usted le preocupa mucho porque son fondos públicos. ¿Usted tiene idea, o el colegio se ha reunido con esas agencias privadas de publicidad a ver si cumplen los estándares? El colegio tiene una obligación muy importante con las personas profesionales. Y nuestra relación con las empresas, sean periodísticas, sean de comunicación, sean publicitarias, es a través del rol de las personas que trabajan ahí. A ver, ya Nancy, perdón, es que esa no fue la pregunta. La pregunta es esta. El 90% de la pauta estatal la manejan las agencias privadas de publicidad. Así como usted tiene ese mismo celo por chequear al SINAR a ver si cumple con los estándares que usted dice, quisiera saber si usted tiene el mismo celo por saber si esas empresas privadas de publicidad tienen los mismos estándares para ver dónde ponen la publicidad estatal de fondos públicos. Esa es la pregunta. Sí, sí conocemos que las empresas de comunicación, no solo empresas de publicidad, también hay agencias de comunicación que generan... Sí, pero por favor, contésteme la pregunta por razones de tiempo. Sí tienen criterios técnicos para la asignación de... ¿Cómo lo sabe? ¿Se han reunido con ellos? ¿Le dan un informe al Colegio de Periodistas? ¿Qué información tienen? Señora, yo en lo personal tuve una reunión con la empresa de comunidad de empresas de comunicación sobre este tema. Y en lo personal, desde hace mucho tiempo, conozco a muchos colegas que ya, en lo personal, pero ¿le mostraron los estudios, los estándares? No es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta Entonces, publicitaria. sí es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta publicitaria del SINAR, ojo compañeros, pero no del 90% de las agencias de publicidad privadas
que manejan el 90% de la pauta estatal. Eso sí no le importa al Colegio de Periodistas. O sea, el 90% de la pauta, eso sí, ni tienen estándares ni tienen nada. Otra cosa, muy importante. En el periodo del 2010 al 2021, señora Noguera, el Estado pautó 47.000 millones de colones y solo 5 medios de comunicación se llevaron 38.000 millones de colones. ¿Usted me puede decir, señora Noguera, cuántos medios de comunicación hay en Costa Rica? Yo le voy a decir, doña Pilar, que sí hay preocupación en el Colegio de Periodistas de la asignación de la publicidad. No, eso no fue la pregunta. La pregunta ahora es otra. Y si hay preocupación. La pregunta es otra, señora Noguera. Por favor, contésteme la pregunta que yo le hice. Disculpe, doña Pilar, yo le voy a responder en aquellas cosas en las cuales el colegio tiene competencia. El colegio sí tiene una preocupación sobre la publicidad estatal, sea que se gestione a través de la agencia del SINAC o a través de una agencia de publicidad privada, y sí hay una preocupación de asignación de criterios técnicos de profesionales en comunicación que trabajen tanto en entidades del Estado como en entidades privadas. Señora, tal vez usted contesta después con su tiempo. En mi tiempo, quiero dejar muy claro que al Colegio de Periodistas no le preocupa en lo más mínimo cuáles son los estándares que utilizan las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta. Y lo otro es, usted acaba de decir, quiero pluralidad de voces, pero pareciera que no quiere pluralidad de pauta. ¿Cómo va a tener pluralidad de voces si no tiene pluralidad en la pauta? Para que usted tenga información, aquí hay 300 medios de comunicación. Y si 5 medios de comunicación se reparten el 80% de la pauta publicitaria, ¿qué cree usted que va a pasar con todos esos que no tienen pauta publicitaria? ¿Cuál es la pregunta, doña Pilar? La pregunta es esa. Usted está pregonando aquí pluralidad de voces. Pregona también usted pluralidad de pauta para que todos esos medios puedan subsistir. Sí, el SINART lo que ha hecho es extender la cantidad de gente que ahora recibe pauta estatal, cosa que a usted no parece importarle si lo hacen o no estas agencias privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Sí hay preocupación de parte del Colegio de Periodistas sobre la asignación de la publicidad estatal, independientemente de dónde venga, y hay una preocupación de que nuestros profesionales actúen con criterios técnicos en la asignación de pauta publicitaria estatal, que son fondos públicos. Entonces, ¿está usted de acuerdo en que hay que democratizar la pauta y que no puede ser que 5 medios de comunicación en franca decadencia de circulación y de rating y de todo eso se repartan el 80% de la pauta estatal? ¿O usted está de acuerdo con eso? Yo le mencioné ahora a don Pablo que para el concepto de democratización que nosotros hemos venido manejando tiene que ver con audiencias adecuadamente informadas y con pluralidad de medios. Ese es nuestro concepto. Bueno, por eso, pero usted no puede tener pluralidad de medios si tiene 300 medios de comunicación, pero solo 5 o 6 acaparan. ¿Se ha vencido el tiempo, diputada Cisneros? Ok. En la segunda ronda. ¿Cuántos medios de comunicación existen? Porque temerariamente aquí ha hablado gente de medios de comunicación y yo he sido reincidente en eso, de que cualquier persona que se mete a opinar en internet afín al gobierno ya era un medio de comunicación que le iban a dar pauta. Ahorita doña Pilar afirma que son 300. Yo desconozco que es un medio, o sea, ¿cómo catalogarlo como medio de comunicación? Me parece que usted sería la voz experta como presidente del colegio que aglutina eso, como para darnos un número de cuántos medios, si son 2, 3 o los 5 que se les ha dado pauta que tanto reclaman algunos, o si de verdad son 300 y si son más. ¿Cuántos medios de comunicación hay ahora que hablan del término pluralidad como para pensar en que puedan participar no solo de pauta estatal, sino en términos generales como un medio de comunicación formal? El colegio no tiene, como decía, un trabajo directo con las empresas en las cuales trabajan los profesionales colegiados, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los profesionales, no con las empresas. Entonces no tenemos un dato de cuántos medios de comunicación hay. Los datos que conocemos son generados a nivel académico y algunas organizaciones, y sí podemos estar hablando de un poco más de 200 medios de comunicación en Costa Rica. Entonces, sí. ¿Y cuántos colegiados tiene el colegio? 2.600. Por eso, cada colegiado que dé su expresión podría opinar, podría ser un medio de comunicación. Lo estoy haciendo de manera abierta, ¿verdad? Ajá. Pero entonces no podemos decir que son tampoco 300, o sea, podrían ser perfectamente 2.000 y resto de colegiados que pueden, mediante una plataforma, mediante algún periódico local, mediante un programa radial, podrían denominarse medio de comunicación. Le entendería de esa forma también. Sí,
Tal vez le leo qué define el artículo 1 del reglamento de la ley del colegio. Dice, las entidades que manejan de forma sistemática y cotidiana la información entre los diferentes públicos y multiplican las relaciones entre los seres humanos son medios de comunicación. Entonces hay un primer criterio que es ser sistemáticos en la generación de contenido. Luego dicen, los medios de comunicación noticiosos son los que utilizan la información como un insumo y lo elaboran en productos interpretativos, valorativos o informativos, es lo que llamamos géneros periodísticos. Es decir, hay una producción con un contenido que tiene una técnica periodística desarrollada. Esto, digamos, son como dos criterios básicos para definir qué es un medio. Ok, una consulta porque me llama la atención. Entonces, si hay algún parámetro técnico bajo ese concepto, digamos, que usted nos dio un momento como para tomarlo uno de punto de partida, suponiendo, por ejemplo, que yo quiero hacer una valoración de medios de comunicación que tengan al menos algunos elementos básicos, entonces existe. Sí, a ver, y aquí voy a hablar un poco más desde la parte académica. En México es el país que va un poquito más avanzado en creación de criterios específicos adicionales a estos dos que he mencionado, que son muy básicos. Y, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, que haya firmas de personas que se hacen responsables del contenido o una persona en la dirección que dice yo soy responsable de este contenido, si me tiene que buscar, búsqueme a mí, soy yo, también es un criterio muy importante. No necesariamente si existe en internet, si existe solamente en una red social, ¿verdad? Porque la diversidad de las plataformas ha ampliado las opciones de comunicación. Pero entonces sí hay criterios profesionales de lo técnico, de lo periodístico, que definen las características de un medio de comunicación. Bueno, me alegro mucho, Yanancy, que usted le reconozca que hay por lo menos 200 medios de comunicación y creciendo, y usted lo sabe perfectamente bien. ¿Usted conoce este informe? Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en los medios de comunicación. Me imagino que sí, porque el colegio es copatrocinador de este estudio. En ese informe del 2010 al 2021, el periódico La Nación obtuvo 10.000 millones de colones en publicidad. Usted se recordará cuánta gente lee periódicos, según este estudio, y cuánta gente confía o tiene credibilidad en el periódico La Nación. No, doña Pilar, no recuerdo. Bueno, el índice de credibilidad del diario La Nación, según este estudio de Proledi y el CIEP de la UCR, y aquí lo tengo, es el 2.79%. ¿Usted cree que un medio de comunicación que tiene un índice de credibilidad del 2.79% merece tener ese enorme porcentaje de la pauta estatal? Creo que ese podría ser un criterio que podría utilizar la agencia del CINAR, pero no creo que sea el único. Ok, pero por eso, ¿le parece lógico, le parece natural que los medios de comunicación que tienen una bajísima credibilidad reciban esa cantidad de dinero de la pauta estatal? Cuando hay diversidad de medios, que usted misma estaba promulgando, decir, queremos diversidad de medios. Para tener diversidad de medios, doña Yanancy, usted sabe que todos tienen que comer. Todos los colegiados tienen que comer. Tienen que recibir un salario. Y si no reciben pauta, ¿de qué van a comer? Bueno, o usted está totalmente de acuerdo que se siga concentrando la pauta de esta manera. A ver, el colegio no está de acuerdo en ninguna concentración que esté, digamos, dirigida o definida por criterios que no sean técnicos. Los criterios técnicos que el colegio ha defendido y que nos hubiera gustado conocer de parte de la agencia del CINAR son los criterios que tienen que ver con alcance, que varían dependiendo de las características del medio, se miden distintos si es digital, si es de televisión, Sí. si es de radio, Usted... audiencia, las características del mensaje, porque por ejemplo, si hay un mensaje de la IA, por decir algo, a Turrialba, tendrá sentido que se divulgue en medios de comunicación de Turrialba, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los criterios. Total y absolutamente de acuerdo con usted, doña Yanancy. Entonces, a mí lo que me extraña es esas declaraciones suyas de la preocupación sobre cómo se está distribuyendo la pauta. A mí me provocaría una enorme preocupación desde el Colegio de Periodistas que ustedes permitieran o siguieran permitiendo esto. Eso es lo que me daría preocupación. Me encanta que ya hoy, a través del CINAR, se le está dando pauta a 90 medios de comunicación. Y si la Contraloría no hubiese improbado el presupuesto, serían 150 medios de comunicación que recibirían pauta en ese momento. Gracias, diputado. Diputado, diputada, en el uso de la palabra. ¿Ustedes conocen los criterios técnicos que está utilizando la agencia de CINAR para la asignación de la pauta publicitaria? No. Fuimos a una reunión a discutir sobre ellos, nos dijeron que aún no estaban y que cuando estuvieran ¿Usted me nos puede los iban a precisar informar. en qué fecha les indicaron esto? Eso fue en junio del año pasado y no nos han indicado desde ese momento hasta ahora si esos criterios se han definido.
Sí, bueno, nosotros tuvimos aquí al representante del SINAR, digamos, en ese tiempo, cuando estaban trabajando lo de la pauta, y tampoco se pueden constar de criterios técnicos utilizados para esto. Es decir, al día de hoy el colegio no tiene datos sobre eso. ¿Ha existido dentro del colegio algún tipo de queja? A ver, no estoy hablando, hay medios pequeños que se han quejado, digamos, de cómo está funcionando hoy la asignación de la pauta publicitaria. Sí, hay medios pequeños, sobre todo algunos que son parte del sello de garantía, que son, digamos, los únicos medios que acuerpa el colegio como organizaciones, que son 14 medios, que han manifestado preocupación porque se inscriben como proveedores, pero no reciben pauta publicitaria. Estos medios son, entonces, medios de carácter regional también. Son medios regionales mayoritariamente. ¿Hay alguna sectoriales. claridad de por qué se excluyen estos medios que hoy están legitimados bajo un colegio, ¿verdad?, con un ejercicio profesional? ¿Por qué se excluyen de la asignación de pauta publicitaria? No, lo que nosotros hemos hecho con esos medios es tratar de capacitarlos para que estén mejor preparados para atender las necesidades que una agencia de publicidad, sea la del SINAR o sea cualquier otra agencia de publicidad privada, pueda tener para que ellos califiquen y consideren que para una estrategia de comunicación específica de una institución pública ellos pueden aplicar. ¿Usted conoce los criterios técnicos en la asignación de pauta publicitaria de la agenda SINAR? ¿Se ha filtrado de alguna manera? ¿Tiene alguna idea? Ya entendí que no existen, pero de alguna manera le ha llegado a usted alguna noticia sobre cuáles son los criterios técnicos para la asignación de pauta. No, ellos nos informaron en ese momento que iban a contratar a una empresa, porque existen varias empresas en el mercado que definen, digamos, la información de alcance, ¿verdad? A cuántas personas llega este medio de comunicación, cuál es la fuerza que el medio de comunicación tiene a la hora de generar divulgación, que ellos iban a tener una empresa que diera ese servicio para tener, digamos, una guía en la asignación de pauta con criterios de alcance, ¿verdad? Que es una cosa muy difícil de medir porque muchos medios de comunicación lo tienen pero no lo revelan y además es información propia, ¿verdad? Entonces tienen que ser mediciones independientes las que den algún nivel de certeza de la fuerza que el medio de comunicación tiene para que el mensaje pueda llegar a ser efectivo. Estoy clara y que ustedes no trabajan directamente con empresas de medios, pero ¿cuál es la definición que ustedes le darían de lo que es y lo que no es un medio de comunicación? El reglamento de la ley del colegio habla de la importancia de que haya información sistemática, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir que hayan secciones fijas o que se tenga que informar de todo lo que pasa en el país, pero sí es importante que haya una, digamos, regularidad en el contenido, en la generación de contenido, y también lo otro es que hayan criterios periodísticos en la generación de ese contenido, que los que estudiamos periodismo sabemos cuáles son, que tienen que ver con la variedad de fuentes, con la forma en que el mensaje se aborda para que llegue a las audiencias. Y mencionaba que en el caso de México están haciendo un ejercicio en el cual incluyen bueno, ellos sí definen que tiene que tener un sitio web el medio, que en ese sitio web tiene que decir claramente quiénes son las personas responsables de ese medio de comunicación. También que es importante que esos medios tengan criterios, digamos, de asignación de fairness, ¿verdad?, de equilibrio informativo. Esas son, digamos, como las guías básicas que uno tiene y uno como profesional aprende más o menos a distinguir cuáles entonces de la multiplicidad de los que se describen como medios en las redes sociales realmente lo son, ¿verdad?, o no. Porque muchos de esos no cumplen eso, son simplemente personas que emiten contenido, tienen toda su libertad, pero no deberían decir que son un medio de comunicación por eso. ¿Qué recomendación darían ustedes como criterio técnico para la asignación de pautas publicitarias? O sea, una base, algo esencial que deba tener para que se le asigne pauta publicitaria. No solo sería criterio, que es muy importante, sino algo que sea, que tengan que cumplir, ¿verdad? Como condición absoluta para la asignación de pauta publicitaria. Vuelvo al tema del alcance, es muy importante que haya un mecanismo de medición que diga cuánta fuerza puede tener un mensaje publicitario, en ese caso, a través de ese medio de comunicación. La audiencia, ¿verdad? No es lo mismo
tener una audiencia en una zona específica o tener una audiencia nacional, ni tampoco es lo mismo tener una audiencia de mayores de 40 años que de menores de 40 años, ¿verdad? Entonces, esa información es fundamental que exista. Lo otro que es muy importante es transparencia en la forma de asignar esos presupuestos, ¿verdad? Lo que se conoce como el Media Kit, ¿verdad? Que haya un mecanismo mediante el cual el medio de comunicación diga: estos son mis precios y estos precios son así porque este es el alcance que yo puedo ofrecer, ¿verdad? Que el medio de comunicación también defienda sus opciones para ser el receptor de esa pauta publicitaria. Pero sobre todo que los criterios de medición del alcance y de la audiencia sean criterios objetivos. Eso es muy importante y para eso existen distintos mecanismos de medición, porque en Costa Rica los medios no se auditan, ¿verdad? Que sería una forma mediante la cual un tercero independiente da certeza de las características del alcance de ese medio de comunicación. Y bueno, no olvidar de nuevo también el segmento al cual se orientan, ¿verdad? No es lo mismo un medio de alcance nacional que un medio regional. ¿Cómo definen entonces ustedes los medios de comunicación alternativos? O sea, ¿a qué se refiere usted o cómo podríamos definir estos medios o formas de alternativas que van más enfocados a la parte digital? Porque no necesariamente todos tienen un sitio web, ¿verdad? Dentro de estas definiciones que usted está planteando, ¿cómo podemos nosotros generar una definición en ese sentido más claro? Porque a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, que usted se reúne con la presidenta de la comunidad de las empresas de comunicación, pero no se reúne con las agencias, que son las que manejan la pauta publicitaria de gobierno estatal en ese sentido, y que de alguna u otra manera deja en muy indefensa la situación de ataque que se le ha dado al SINAR. A mí me parece que evidentemente aquí se tiene claro que hay una gran lucha por esta pauta publicitaria, pero todo lo que sea en contra del SINAR, bien, pero ¿por qué las agencias de publicidad que se están llevando casi el 96% de esa pauta no se ha analizado eso? El colegio acciona también a partir de quejas de sus colegiados, ¿verdad? Entonces, accionamos primero con el SINAR a través de una primera carta, porque los colegiados empezaron a quejarse de que no había transparencia en la forma de participar y convertirse en proveedor. Entonces ahí se dieron las primeras notas. Sí existen evidencia de las notas, cartas y también en las sesiones de junta directiva y con mucho gusto se las podemos remitir. Y en esa misma línea no hemos tenido denuncias de parte de colegiados por manejo de pauta publicitaria en las agencias privadas, ¿verdad? La reunión con comunidad de agencias fue una reunión que trató múltiples temas, no solamente, digamos, trató eso, y no se ha dado una reunión con agencias privadas porque no hemos tenido un accionar, digamos, directo de personas colegiadas en ese sentido. La preocupación en general en nuestras comunicaciones públicas sí ha sido sobre el manejo de la publicidad estatal como un todo. Si eso se da en una agencia pública como la agencia del SINAR o una agencia privada, por supuesto que es de preocupación, y de ahí que lo que nosotros hemos externado es la importancia de la transparencia y del uso adecuado de la publicidad estatal, no como un mecanismo de premio y castigo. ¿Podríamos tener el aporte de esa carta que usted ha recibido para esta comisión? Claro. Y también, para mí es muy importante, porque nos confirma que las quejas vienen de las mismas instituciones públicas, de las personas que han venido manejando durante muchos años la pauta en las instituciones. No. Y usted me dijo, y lo dijo aquí porque lo apunté, que muchas de las quejas venían de las mismas instituciones, y aquí tuvimos a la jefa de publicidad del ICE cuestionando el por qué tenía que dar la pauta. El ICE es uno de los que no cumple con ese 10% por ley, pero no solamente el ICE, el Banco Nacional y las agencias que están trabajando para esas instituciones tampoco están cumpliendo con ese 10%. Doña Ada, no, las quejas fueron de personas colegiadas de medios del sello de garantía que decían que no tenían claridad sobre la forma en que tenían que participar como proveedores dentro de la agencia. Pero usted habló también de que hubo criterios, sí, de gente que trabajaba en las mismas instituciones de gobierno. Correcto, por eso menciono que nosotros trabajamos mucho también por el accionar de los propios colegiados, ¿verdad? Que hacen porque hay direcciones de comunicación donde hay periodistas en las instituciones públicas también. Y publicistas. Y bueno, y evidentemente hay todo un equipo que me imagino muchos de ellos son agremiados de ustedes, claro, que eventualmente pueden
pueden haber hecho algún tipo de, llámese denuncia, cuestionamiento hacia lo que obligatoriamente por ley las instituciones tienen que dar, que es ese 10%. Bueno, realmente no vinieron más por ahí, digamos, lo importante es que se respete el criterio de los profesionales a la hora de recomendar cómo asignar la pauta publicitaria según los mensajes que tienen ellos que comunicar y las audiencias a las cuales deben llegar. Independientemente de los medios, pueden ser digitales, el alcance es un indicador fundamental, ¿verdad? Ese es un criterio que siempre tiene que estar presente, el perfil socioeconómico, el perfil etario, el género, la cobertura geográfica, esos son criterios objetivos que no importa si es televisión, radio, tienen que prensa estar digital. En su intervención anterior usted hizo referencia a un mecanismo de premio o castigo. ¿A qué se refiere puntualmente con utilizar la pauta publicitaria como un mecanismo de premio o castigo? Es que existe mucha historia en América Latina y en muchos países y por eso hay tanta jurisprudencia en ese tema de uso de la publicidad pública como medio de castigo de medios de comunicación. ¿A quiénes se castiga? Se castiga a los medios de comunicación que no siguen la línea que el gobierno quiere. ¿Usted cree que hay indicios en Costa Rica de que eso esté sucediendo? Sí, esa es la parte de la preocupación que hemos tenido, por lo cual nos hemos pronunciado. Bueno, voy a ser más puntual. El gobierno de Rodrigo Chávez Robles ha utilizado la pauta publicitaria como un medio de un mecanismo de premios o castigos. Es que hay evidencias por la falta de criterios técnicos que entonces se puede aplicar la pauta publicitaria a algún tipo de medio o plataforma que se convierta en un divulgador de contenidos bajo el análisis oficiales. que hacen ustedes en el colegio, ¿se castiga a los grandes medios o se castiga a los medios que critican? Creo que se puede castigar a los medios que critican. En O sea, general. independientemente si es medio alternativo, Así grande es. o pequeño. Así es. Ujú. Sobre ataques a periodistas, que se fomenten el ataque a periodistas, ¿hay algún tipo de estudio que han realizado en el que ustedes han podido concretar de que eso se está dando? Sí, nosotros tuvimos una gran preocupación por el primer ataque físico que experimentamos luego de, obviamente, la seguidilla de ataques virtuales que se venían dando. Nosotros veníamos alertando que era lo siguiente, ¿verdad? El ataque físico. Cuando ocurrió esa situación aquí en las afueras de la Asamblea, le pedimos a las instituciones relacionadas que por favor investigaran. Y como ni siquiera tuvimos respuesta de, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación, nos dimos a la tarea de investigar por nuestra propia cuenta y luego poner la información. ¿Se pudo identificar alguna relación de las personas que atacaban con personas de gobierno? Se pudo sobre todo ver una relación de las personas que atacaron físicamente y que atacan virtualmente con algunos diputados de esta Asamblea. ¿Con qué diputados y diputadas? ¿Podría precisar los nombres? Con diputados de la fracción oficialista. Me dijo diputados oficialistas, quería que me indicara los nombres de esas personas. Sí, el comunicado y la información, todos los videos los compartimos públicamente a las entidades respectivas, incluso aquí a la Asamblea Legislativa. El comunicado que hicimos se titula Colper alerta sobre discursos de odio contra la prensa por parte de grupos organizados. Y los videos muestran la relación de estos grupos organizados con las diputadas Pilar Cisneros y Paola Nájera y con el diputado Daniel Vargas. ¿Usted tiene pruebas de eso, señora Noguera? Sí, doña Pilar, tuvimos video, tenemos, creo que son un total de como de 60 videos. Ajá, donde yo estoy agrediendo a los periodistas. Por favor, me lo comparte. No. Presentó una denuncia ante el Ministerio Público. No. Usted sabe que yo eso es dije- perfectamente falso. Yo estaba adentro del edificio cuando alguien me dice están agrediendo a unos periodistas afuera de Repretel. No, son otros videos donde usted está relacionada con las personas que hicieron las agresiones, doña Pilar. Ah, qué diferencia, por favor. Porque si no le iba a decir que presentara ante el Ministerio Público la denuncia. Le exijo que usted me presente las pruebas, porque esas pruebas no existen y lo que usted está diciendo acá es una absoluta mentira y espero que usted se retracte. Yo jamás en la vida he agredido a ningún colega, nunca. Así que Perdón. le exijo eso, se lo exijo, no le estoy preguntando nada. Con respecto a los ataques a los medios de comunicación, yo tengo más de 10 años de haberme retirado de los medios de comunicación, ¿ok? Más de 10 años. Y en esos 15 o 20, 22 años que trabajé en televisión, a usted le consta, porque usted era colega en La Nación, nos apedrearon las móviles, le tiraron una piedra a Grevin Moya una vez que estaba haciendo una cobertura. Yo nunca vi al colegio de periodistas escandalizado por eso, ¿verdad? Le tiraron una piedra en la cabeza a Grevin Moya y ahí está la foto de él sangrante.
¿ok? Nos apedrearon móviles, nos apedrearon los carros de Teletica. ¿Y qué? Toda la vida la prensa ha tenido esa actitud crítica, siempre. No es ni moda de ahora, ni una cuestión del gobierno de Rodrigo Chávez. Y quiero que eso quede absolutamente claro. Voy a volver a la pregunta medular, y creo que esto le va a interesar al diputado Ariel Robles. Diputado Ariel Robles, el SINART maneja el 10% de la pauta estatal. Esa pauta que a la señora Yanansi tanto le preocupa muchísimo, y por eso se reúne con el SINART. Yo quiero que usted me diga aquí, ya, y ahora sí le voy a exigir que me precise, ¿cuántas veces se ha reunido con las agencias privadas que manejan el 90% de esos dineros públicos a ver cuáles son los criterios que aplican? Le ha exigido lo mismo. ¿Cuántas veces se reunió? ¿Qué data le dieron? Y si usted se quedó satisfecha con esa data, señora Yanansi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas. Esa pregunta ya la respondí, por tanto no la voy a responder. No, señora, no me la respondió. Le estoy pidiendo precisión. ¿Cuántas veces se reunió? ¿Qué tipo de data le dieron? Y si le satisfizo o no esa data. Esas son las preguntas concretas que le estoy haciendo. Como presidenta del Colegio de Periodistas, no he necesitado reunirme con ningún tipo de agencia de publicidad privada porque no hemos tenido denuncias de parte de personas Clarísimo. colegiadas. Entonces, se rasga las vestiduras por el 10% de la pauta estatal, pero le importa un pito al colegio cómo se invierte el 90% de la pauta estatal con dinero de todos nosotros en esas empresas públicas. El colegio Curioso, se rasga ¿verdad? las vestiduras Curioso. por la publicidad pública porque son fondos públicos. Sí, claro, pero no por el 90% que administran las empresas privadas, señora Noguera. Independientemente de dónde se asigne, por eso, el colegio se ha ¿le referido preocupa? con mucho gusto, No, doña señora. Pilar, le puedo enviar No, los señora. comunicados donde hemos hablado sobre el tema. Que quede para que clarísimo, usted se estoy en vea mi tiempo, satisfecha. estoy en mi tiempo, que quede clarísimo a los costarricenses que al colegio le preocupa ese 10%, pero no le preocupa para nada el 90%, ni le preocupa que en medios de comunicación en franca decadencia, porque usted ha dicho otra cosa muy interesante al diputado cuando le preguntó, que no hay sistemas de control para ver ¿cuánto es la circulación de la nación? ¿Usted sabe cuánto es la circulación de la nación? ¿Usted sabe cómo han caído sus números? ¿Usted sabe cuántas personas están suscritas a la nación? ¿Usted sabe o no sabe? Contésteme, ¿sabe o no sabe? ¿Hay estudios públicos sobre eso? Sí, señora, hay estudios públicos Ajá, sobre dígame a ver, ¿ha aumentado No sé. o ha disminuido la cantidad de lectores que tiene la nación? La cantidad de suscriptores que tiene la nación. Tuvimos un webinar hace poco con una agencia de comunicación que nos dio información. Nada más sobre las contésteme, ¿ha tendencias. subido o ha bajado? ¿Cuál es la tendencia? Casi en todos los medios llamados tradicionales ha bajado. Ajá. Y se ha Ajá. repartido y ampliado Sí, en señora. la presencia de medios Y digitales. Exactamente. La tendencia mundial y la tendencia nacional es hacia los medios digitales. Pero el Colegio de Periodistas pretende que esto se mantenga. El Colegio de Periodistas Que no siete- pretende eso, Sí, doña Pilar. señora, que 7 medios de comunicación se repartan más del 95% de la El pauta Colegio de estatal. Periodistas no ha defendido A ver, eso, señora diputada. Sí, señora, el Colegio de Periodistas no ha defendido que ya Se le hoy venció el tiempo, el diputada 90%. Cisneros. Sí, señora, puede usar su tiempo. Perdón, Tiene 3:45. yo estaba levantando Sí, la señora, mano. yo vi que levantó la mano, pero la señora estaba pidiendo también, antes que usted, si podía usar su tiempo. 3:45. Gracias. Yo voy a responder cuando me pregunten, ¿verdad? Pero es muy complicado cuando al final de cuentas lo que uno se siente es atacado. Y mi rol en el Colegio de Periodistas es tratar de ser, digamos, lo más correcta con mis colegas que me eligieron y también con las funciones que la ley nos da. Nada más aclarar que en ningún momento ante la respuesta de don Ariel yo indiqué que hubo ataques de parte de señores y señoras diputados a periodistas, sino que las evidencias de alrededor de 60 videos, que se los podemos también suministrar por supuesto a ustedes, aunque yo los habíamos remitido, dan cuenta que esos grupos tienen relaciones con alguna frecuencia con diputados de gobierno, los diputados mencionados, eso básicamente. Y el colegio tradicionalmente siempre se ha pronunciado cuando ha habido ataques a la prensa, porque ese es nuestro trabajo. El día que el Colegio de Periodistas deje de hacer eso, pasa lo que pasó en la elección que me eligió a mí.
precisamente se busca una opción de personas que representen los intereses del colegio, porque la obligación del colegio, y aquí me lo está diciendo don Alejandro, que ha sido asesor legal en el pasado en el colegio, siempre ha sido pronunciarse ante ataques hacia el ejercicio de la libertad de prensa y hacia el ejercicio profesional, según lo define nuestra ley. Habíamos decidido no referirnos a la publicación de La Nación y SR Hoy respecto a lo señalado por Yanancy Noguera, actual presidente del Colegio de Periodistas y exdirectora del periódico La Nación, relacionado con la agresión que sufrió un colaborador de NC11 por parte de algunos ciudadanos y la supuesta relación de ellos con 3 diputados de nuestra fracción. No hacemos la aclaración por ustedes, señores de La Nación y CR Hoy, y tampoco por usted, doña Yanancy. Lo hacemos por el respeto que nos merece el pueblo costarricense. Me parece increíble, doña Yanancy, que usted, presidente de un colegio que representa uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática, el principio de la libertad de prensa, sea tan irresponsable de hacer las aseveraciones que hizo sin antes hacer lo que le corresponde hacer como profesional en periodismo: generar informaciones con base en investigación y comprobación de hechos, no en chismes de poca monta como los que le cuentan. Ustedes, señores de La Nación y CR Hoy, ni siquiera merecen mención, porque ya el pueblo conoce de sobra el periodismo de tergiversación que están acostumbrados a hacer. Ni doña Pilar Cisneros, ni doña Paola Nájera, ni este servidor, ni ninguno de nuestra fracción se ha prestado ni se prestará jamás a hechos tan ruines como los sugeridos por doña Yanancy. Señores periodistas, su representación en Colper podría estar en mucho mejores manos. Periodistas de calidad y altura los hay muchos en este país, aquellos que saben y aplican la investigación y verificación de hechos antes de abrir la boca o escribir una nota. Yanancy, estoy viendo el comunicado donde ustedes lo que hacen es referencia de las personas. Diputada, eso no es por el orden, perdóneme. Sí, es que lo que quiero decir es importante. Esperemos la otra ronda, eso no es por el orden. Sí, don perdón. Ariel, usted había pedido tiempo. Le cedo 2 minutos de mi tiempo. ¿Qué falta hace la presidenta de esta comisión? Le puede hacer falta, señora, pero usted lo que le hace falta es entender cuándo se usa la palabra por el orden. Usted puede usar sus minutos en la siguiente ronda. Lo que usted está hablando no es por el orden. Yo creo que ya a estas alturas de la comisión ya algunos tenemos algunas conclusiones, y aquí está además decir que el tema de asignación de pauta además pues tiene un sesgo, y pues aquí no se trata de ver si son 5 medios, 7 medios, 80,000 millones o no sé cuánto, porque hay algo más que yo creo que no tiene una ponderación económica, y es el valor democrático. Yo quisiera saber si existe algún estudio formal, algún documento formal o varios, de cuál es el estado actual, porque acá más allá, esta comisión que viene a investigar un poco la asignación de pauta, pero es que quedan en el aire cosas, vamos a ver, desde cuando se empezó con adjetivos peyorativos de canallas, sicarios, carroñeros, todo ese tipo de cosas va en detrimento de la prensa, más allá de que se asigne o no se asigne pauta, pero como un todo, yo creo que vale la pena hacer una reflexión, y creo que en este caso el colegio tiene un papel fundamental de que nos faciliten si existe algún estudio, porque yo he leído documentos aislados de cómo nos ven algunos otros países, recomendaciones inclusive de algunas ONGs y demás, porque muchas democracias han empezado a caer precisamente cuando empezamos de broma en broma a maltratar de palabra, de hacer censura previa a la hora de una conferencia de prensa. Y yo creo que uno de los aportes que puede hacer esta comisión, más allá de la asignación de recursos, que no deja de ser un tema importante, pero creo que está en juego un tema mayor, que es la democracia, la libertad de prensa, y lo vemos todos los días desde diversos ángulos, como algunos medios se les dice los improperios más fuertes, y que una cosa lleva a la otra. Creo que el tema de la agresión a un periodista no es aislada, creo que el tema tiene que ver directamente. No conozco el estudio que usted hace mención, me gustaría leerlo, pero evidentemente una persona que se ve alimentada por gente que está en estratos de poder, pues tiene más valentía para hacer sus actos.
para unas cosas siento que el colegio acciona y para otras no. Acciona para esto el SINAR, con o sin razón, le tocará en algún momento a la justicia o a lo que resulte el informe de esta comisión definirlo, pero los ejemplos que citaba yo antes, no vi al colegio nunca manifestarse. Y le puedo asegurar que no lo veré. ¿Cuáles, perdón? Cuando, por ejemplo, decía lo de la semana pasada, cuando el medio La Nación decía que nosotros bloqueamos el avance de un proyecto, cuando nunca se bloqueó. Eso es información falsa, eso es levantar, eso es hacer uso del profesionalismo, del poder que tiene el medio o cualquier otro para hacerle creer a los costarricenses algo que no es. Cuando, por ejemplo, los tribunales a nuestro partido les dijo, usted nunca existió nada de lo que fueron acusados, ningún medio, incluido La Nación, con más de 12 portadas que sacaban todas las semanas en el 2018, todos los días en el 2018, nunca se retractaron y dijeron, nos equivocamos. Entonces, ¿qué le enseña a uno eso? Que realmente está parcializada la prensa, que realmente el colegio, por lo menos mi opinión, que el colegio acciona a ciertas cosas y a otras hace caso omiso. Entonces es por lo menos el criterio que yo tengo. Por eso antes hacía la pregunta de la acción, el accionar del colegio en cuanto al tema que los he expuesto. Don Pablo, yo le hago llegar los pronunciamientos que nos hemos emitido sobre el ejercicio del periodismo responsable. Doña Yanansi, usted le dijo ahora al diputado que usted tenía indicios de que se había quitado pauta a algunos medios contrarios al gobierno. ¿Tiene indicios o tiene pruebas? Yo no dije eso, doña Pilar. Sí, señora. Cuando le preguntó el diputado Robles. No, señor. Que habían indicios de que sí se habían quitado pauta a medios que eran contrarios al gobierno. No, señora, yo no dije eso. Bueno, eso fue lo que yo le entendí y lo que yo escuché. Ok. En general, esta encuesta, a mí me parece, don Dani, yo se la voy a hacer llegar, porque esta encuesta usted la tiene que leer bien. ¿Cuál es el nivel de confianza en los medios de comunicación en este país? El 32% dice que sí tiene confianza y el 67% dice que no confía en los medios de comunicación colectiva. Y los medios de comunicación colectiva que más pauta estatal reciben, doña Yanansi, y usted lo sabe perfectamente bien, son los que menos credibilidad tienen, empezando por su amado periódico La Nación. Entonces, ¿cuál es el criterio que aplica el Colegio de Periodistas para hacer esas recomendaciones con respecto a la pauta y la democratización de la pauta? ¿Qué criterio? ¿Es la credibilidad? ¿Es qué? Sí, básicamente son 3 criterios: el perfil del medio y el público al cual va destinado la campaña, el perfil socioeconómico, etario, de género, la cobertura geográfica, los precios. Obviamente que no sean superiores a lo que pagan los anunciantes, digamos, o sea, que no se dé una clasificación de precios diferente a la que pagaría cualquier otro anunciante. La circulación o el alcance para los medios gráficos y digitales, o la audiencia en el caso de televisión y radio. Ok, la circulación y el alcance que usted misma reconoce que ni siquiera fueron auditados, ni siquiera están auditados. Ok, y una cosa que me llama mucho la atención, el precio. ¿Cuánto vale un anuncio de 30 segundos en prime time en la televisión nacional? No sé, doña Pilar. No sabe, ok. Parece que muchas cosas de publicidad no sabe y por eso tal vez es que usted tiene los criterios que tiene. Vale más de $2,000, 30 segundos. ¿Y a cuál es el alcance de eso? ¿De televisión nacional? Sí. Pues supondría que es audiencia nacional. Sí, Pero señora. esos ¿Cuánta son los gente? datos. ¿Cuál es el alcance de eso? Doña Pilar, yo represento a un colegio que trabaja con los profesionales, Se no con nota, los medios. se nota, porque no sabe absolutamente nada de pauta y nada de alcance. Con esa misma plata que usted invierte en prime time, usted puede alcanzar a más de 1 millón de personas en medios digitales. Y usted misma aquí acaba de reconocer que los medios digitales son los que están teniendo mayores audiencias, mayor penetración y que le permite además al anunciante saber exactamente a quién y a dónde le está llegando el Yo no dije anuncio. eso, señora diputada. Bueno, eso es la realidad y usted lo sabe perfectamente bien y si no lo sabe debería estudiarlo. Entonces, por ese mismo precio, usted puede tener un alcance muchísimo mayor, pero muchísimo mayor al que tiene. Entonces, ese es el tipo de cosas, usted está enredando aquí a la gente entre los principios periodísticos y la pauta. Se le ha vencido el tiempo, diputada. Se le venció el tiempo, diputada. Ya la escuché, no soy sorda. Le ruego respete el tiempo, entonces si se le venció el tiempo no siga hablando. Yo tengo claro que siempre ha habido un posicionamiento de los medios
en cuanto a tener una inclinación a favor o en contra de determinadas tesis que se discuten en la Asamblea Legislativa o de gobierno o en campañas políticas con diferentes partidos o en determinados eventos deportivos. Esto hace que al calor de esa emotividad algunas personas reaccionen contra los determinados periodistas, pero es bajo una emocionalidad. Es claro que en este momento, y eso es lo que está mal, esa emocionalidad se construye todos los miércoles desde Casa Presidencial. Y esa emocionalidad se ha construido aquí también cuando llega un grupito, siempre los mismos, a gritar desaforadamente al frente de la Asamblea Legislativa y salen siempre los mismos diputados, los diputados y las diputadas oficialistas, sobre todo los que ya usted mencionó en el comunicado que había dado el colegio. Esa violencia que se genera es una violencia que viene direccionada, y eso, si bien es cierto, nunca se había visto un presidente de la República que sembre odio desde Casa Presidencial todos los miércoles, y probablemente por eso es que algunos medios no asisten, para no tener que reportar y sembrar ese odio a los costarricenses contra determinados representantes políticos en la Asamblea Legislativa, o ese ataque permanente hacia mujeres que se hace desde ahí. Se ha atacado viceministras, se ha atacado ministras, se ha atacado diputadas, a la Contralora, a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a diferentes periodistas también y directoras de algunos medios. Me parece que doña Ada y doña Pilar están evidentemente en un evento circense por las carcajadas, carcajadas que se manifiestan. Pero lamentablemente aquí estamos en una situación muy seria, analizando precisamente cuál es el manejo que tiene el gobierno de los medios para manejarlos a su favor. Y qué bueno que usted, doña Nayansi, las puede observar, porque esas no son actitudes de quienes representan un pueblo, no son actitudes de la solemnidad de la Asamblea Legislativa, son pachucadas, y eso tenemos que aguantarlo aquí permanentemente de las dos diputadas. Siempre que la señora diputada comparte algún tipo de fuente, yo creo que lo que debe hacer es revisarla. Vamos a ver, si partemos del criterio de que no hay que asignarle pauta, ¿verdad? Por grado de confianza a los medios de comunicación, entonces tendríamos que hacer un análisis del grado de confianza en su amplitud de todos los elementos, ¿verdad?, que están en análisis. Entonces, si usted va a la página número 13 del estudio que hace un rato citaron, nivel de confianza baja 77%. O sea, un 77% de la población encuestada no cree en los influencers de redes sociales. Los periódicos digitales, 49% de las personas no creen en los periódicos digitales de las personas encuestadas. Las redes sociales, que ahí está la pomada canaria, 64% de las personas encuestadas no creen en las redes sociales. Entonces, si utilizamos el criterio que nos propone doña Pilar Cisneros, resulta que terminan los medios de comunicación tradicionales teniendo más grado de confianza que todos los otros elementos que han dicho. Es por eso que el grado de confianza no es un criterio para definir la orientación del recurso público, tiene que ser el alcance, eso es otra cosa. Entonces yo quería hacer esa aclaración, es del mismo estudio que ahí tiene en las manos la señora diputada, ¿verdad? Y me parece interesante que analicemos todos los elementos. Yo estoy de acuerdo en que
hay cosas que revisar. Y creo, diputadas y diputados, y esto lo digo también, las agencias privadas han hecho fiesta con los recursos públicos y manejan recursos públicos también, a ocultadillas. O sea, aquí no es sacrificar la agencia del SINAR, a la cual yo no estoy de acuerdo que se sacrifique de ninguna forma. Lo que yo no estoy de acuerdo, o lo que he defendido hasta el día de hoy, es que la asignación tenga que ser bajo criterios técnicos, no importa quién la haga, pero con criterios técnicos, no con criterios antojadizos, ¿verdad? Como estos que acabamos de comentar, es antojadizo decir eso. Es importante aquí hacer dos aclaraciones urgentes. Primero, que esta es la comisión que investiga las contrataciones relacionadas con publicidad y empresas de medios alternativos y medios tradicionales. No estamos investigando ataques a la prensa. Para eso está la Comisión de Derechos Humanos. Los criterios que usted mencionaba tienen que ver con la cuantía. Son criterios técnicos que tienen que ver para los planes de medios. No tienen que ver con criterios de contenido. Son criterios de cuantía, o sea, cuánto se debe pagar para montos en el sistema de compras de gobierno. Son dos criterios completamente diferentes. Aquí se están cambiando, se están tergiversando dos tipos de criterios. La señora presidenta del colegio nos habla de un tipo de criterio técnico que tiene que ver con el colegiado, y el otro es el criterio técnico que ha venido aquí un experto a decir cuáles son los criterios sobre la base de los planes de medios que tiene que ejecutar una agencia de publicidad, y tienen que ver con la cuantía de lo que se oferta en el sistema de compras de gobierno. Son dos cosas completamente diferentes, donde hay unos criterios importantes para poder dar un monto en el SICOP, y esos son dos tipos de criterios. Señora Yanansi, viendo el único documento que tenemos y que hemos revisado del colegio, usted habla de la situación que se dio en el grupos y discursos de odio contra la prensa, y de lo que pasó. El único que encontramos fue el martes 5 de diciembre del 2023, y hace usted referencia sobre ciertos grupos y ciertas personas, y inclusive de nombres muy concretos. Eso no quiere decir, y eso es importante aclararlo, que fueron ni inducidos, ni hay algún tipo de prueba o manifestación que los diputados, ni Pilar Cisneros, ni la señora Paola Nájera, ni el diputado Daniel Vargas hayan influenciado para que esto se diera. Yo creo que eso es importante de aclarar, porque aquí lo que se quiso tergiversar es decir que algunos de los diputados estábamos haciendo que este tipo de manifestaciones en contra de la prensa se diera, y eso no es real. Eso no es real. Y eso es importante aclararlo. Realmente el papel del Colegio de Periodistas es tremendamente importante cuando hace un equilibrio en la comunicación. Para nosotros es importante ese equilibrio en donde se vea que tanto es así ahora que se están cuestionando estos presupuestos del SINAR, como cuando hay una información que no es real. Y eso pasa todos los días con medios como CR Hoy, con medios con La Nación, que los titulares vienen diciendo todo lo contrario a lo que realmente es la situación. Y el mismo SINAR con esta comisión ha tenido que enviar documentos para aclarar las mentiras que algunos diputados han venido a decir aquí. Entonces, señora presidenta, y espero que de alguna otra manera, desde esta institucionalidad que usted representa, que realmente haya un equilibrio en la comunicación, porque eso es lo que realmente nosotros queremos, es un respeto. Y de esta diputada y de esta boca, yo nunca he hablado de prensa canalla. Usted puede buscar lo que quiera, pero yo nunca he hablado de prensa canalla. Yo quiero una prensa sana y una prensa equilibrada y una prensa que nos permita a todos, veraz, que permita la información y que le permita a las personas que les llegue esa información, que de verdad podamos tener criterio y tener certeza de lo que de esas fuentes, de esa información. Pero lamentablemente yo creo que ese equilibrio que estamos teniendo en los medios de comunicación más formales, para no decirlos, están empoderando otro tipo de discursos, y eso es lo que no queremos. Queremos la transparencia y el equilibrio en la comunicación.
de mi parte, Se le venció el tiempo. en ese diputada. sentido es lo que yo quiero que usted se lleve este ¿Algún mensaje. diputado, diputada, en el uso de la palabra? Yo quiero dejar bien claro que el nivel de confianza en los medios de comunicación, y coincido con el diputado Ariel Robles, no es el único criterio, pero es un criterio muy importante. Y el 67% de los costarricenses dice no confiamos en los medios de comunicación. 67%, un número altísimo. ¿Cuánta gente ve regularmente noticieros de televisión? 46%. ¿Cuánta gente ve regularmente, escucha los programas de radio? 28%. ¿Cuánta gente ve normalmente o regularmente los periódicos? 15%. Y sin embargo, esos medios de comunicación se llevan el 90% de la pauta estatal, que ha quedado muy claro que la señora Noguera puede ser muy periodista y hemos sido colegas muchos años, pero me queda clarísimo, señora Noguera, que usted no sabe absolutamente nada de pauta estatal, no sabe nada de cuáles son las tendencias de la pauta en general, ni en Costa Rica, ni en el mundo entero. Entonces, yo no sé cómo usted puede venir aquí a defender cómo se distribuye la pauta estatal, si usted no se preocupa en lo más mínimo cuáles son los criterios que utilizan las agencias de publicidad privadas que manejan ni más ni menos que el 90% de la pauta estatal. Y ahí sí no hay ninguna preocupación del Colegio de Periodistas. La felicito por eso. Usted tiene solo la preocupación sobre el 10% que maneja el SINART. El otro 90% lo deja pasar. Yo no sé si porque tendrá muchos amigos en las agencias de publicidad o qué, pero ese es el punto medular de esta comisión. ¿Cómo se reparte la pauta estatal? No ha podido presentar ni un ejemplo de algún medio de comunicación que ya se haya visto directamente afectado por críticas al gobierno. Y no ha presentado ningún argumento de una cosa que a mí me parece esencial y que yo felicito de esta administración, que ya el 90%, del 90 de esos 200 medios al menos, y yo creo que son más, ya están recibiendo pauta estatal. Y a estas alturas ya debían estar recibiendo pauta estatal 150 medios de comunicación. Cuanto más medios de comunicación haya, mejor va a ser el servicio que se le da a la audiencia. Y mejor va a ser las oportunidades que van a tener los periodistas. Pero parece que eso a usted en el Colegio de Periodistas definitivamente no le importa. Yo supongo que si tomamos un dato como cierto, tenemos que tomar el resto como cierto. Página 10. Libertad de expresión en Costa Rica está en peligro. 64% de las personas considera que la libertad de expresión está en peligro en Costa Rica. Gobierno respeta la libertad de prensa. Ese dato está prácticamente dividido. 43% de las personas cree que no respeta la libertad de prensa. Página 11. Ataques u ofensas a medios y periodistas. 63.3 personas creen que sí hay ataques u ofensas a medios y periodistas. Y cuando se les pregunta si están de acuerdo con esos ataques a periodistas, yo creo que es una aplastante mayoría la que dice que no. 90.8%. Oigan, 90.8% de la gente encuestada no está de acuerdo con los ataques a medios y periodistas. Digo, si vamos a usar la encuesta, analicémosle todos los datos interesantes que da. Curiosamente, 2 de los periodistas que más fueron nombrados dentro de la encuesta son Ignacio Santos, con 100 y resto de veces, y doña Pilar en segundo caso como por 30 y algo de veces. Interesante, son todos los datos, pero no solamente unos, de forma selectiva. Por eso yo creo que los documentos hay que leérselos completitos. Muchísimas gracias, perdón, señor presidente. no le entendí la última anotación que usted hizo. Claro, hay 2 periodistas que fueron mencionados como los periodistas que tienen credibilidad, digamos. Es la observación de la gente que fue encuestada. Hay 2. Mencionan en 100 y resto de casos a don Ignacio Santos, y en 30 y algo, podría precisar, estoy diciendo a primer vuelo, doña Pilar Cisneros. Eso está dentro del informe también. 160, don Ignacio. Podría precisar ahorita, puedo buscarlo ahorita como puntualmente, pero son los periodistas mencionados, digamos. No quiere decir esto nada de credibilidad. No, está bien, gracias. diputado, gracias. 159, don Ignacio, y 35, doña Pilar.
Más bien, don Ariel, yo quedo altamente agradecida porque tengo 11 años de estar fuera de los medios de comunicación y realmente para mí es un halago que todavía me recuerdan. Y efectivamente, un 65.58 señaló estar de acuerdo en la afirmación de que está actualmente en peligro la libertad de prensa y un 53% indicó lo mismo para la frase de que hay censura o limitaciones para expresarse libremente en Costa Rica. Ojo, pero se planteó una pregunta abierta con el propósito de que las personas identificaran cuál es la mayor amenaza a la libertad de expresión en el país. ¿Cuál es? El 95% contestó que no sabe o no quiso responder. ¿Por qué? Porque esta es parte de la bulla que hay en el ambiente, don Ariel. Pero no es cierto que la gente diga, sí, yo sé que a fulano de tal lo amenazaron. No es cierto. El contundente 95% no pudo precisar. Página 9. Así que la preocupación que tiene el Colegio de Periodistas, yo creo que el Colegio de Periodistas debería estar más preocupado y ocupado, doña Yanansi, si me permite, en ver cómo se democratiza más la pauta, en ver cómo sobreviven todos esos medios y en ver cómo ustedes evitan que haya despidos masivos en medios como el que hubo recientemente en NS11. Eso es lo que el Colegio de Periodistas debería preocuparle. Y debería usted informarse mejor sobre cómo se distribuye la pauta estatal en las agencias de comunicación privadas que se dejan la gran tajada de comisión y que no le presentan al Colegio de Periodistas ningún informe, ninguna pauta, nada de cuáles son los criterios que ellos utilizan para agarrar el dinero de todos nosotros, el dinero público, para poder pautar en los principales medios de comunicación. Lo que a mí me queda claro es que los medios de comunicación que se han llevado la gran tajada son los medios de comunicación que están en franca decadencia de audiencia, de credibilidad y de preferencia de la audiencia en esos medios. Eso es lo que me queda claro. ¿Y cómo se llama eso? No sé. ¿Amiguismo? ¿Compadrazgo? No sé cómo se llama, pero es muy grave para la democracia costarricense y es mucho más útil. Se le venció el tiempo, Pilar Cisneros, se le venció el tiempo. ¿Usted considera importante que los comunicadores o periodistas de un medio de comunicación deban de cumplir con el requisito de tener una formación o carrera profesional universitaria enfocada en la rama del periodismo? Totalmente. O sea, la técnica profesional viene de una formación universitaria sin ninguna duda. Pregunto, para que sea un medio de comunicación en este momento, debe tener un periodista al frente. Es lo idóneo. Un periodista que se identifique claramente para que exista la posibilidad de que la ciudadanía se comunique con esa persona, se queje, pida el derecho de rectificación y respuesta. Claro, y si es dañado en su honor, pueda también recurrir en los tribunales en una clara conciencia de a quién debe denunciar. Sí, señora. O sea, sí es importante sin duda que hayan personas profesionales en los medios de comunicación. Ok. No porque tenga un medio de comunicación se es periodista. No necesariamente. Porque un medio de comunicación es cualquier página. Volvemos un poco al tema de que tal vez no hay criterios claros en muchos países, incluidos nosotros, sobre lo que se debe considerar o no un medio de comunicación. Pero la mayoría de los criterios generales nos hablan de una técnica profesional que desarrolla un profesional en una lógica de periodicidad de contenido sobre contenidos generados en una base de equilibrio informativo y otros elementos de la técnica, y que haya además firmas responsables. La duda que tengo es cuando se habla de medios de comunicación aquí y de democratizar la pauta en los medios de comunicación, ¿a qué se refiere eso entonces? Bueno, vuelvo y menciono un poco lo que dije al inicio, el concepto de democratización en su nombre, ¿verdad? O sea, es una palabra absolutamente correcta. El colegio defiende que haya una pluralidad, que haya un alcance diverso, que hayan enfoques diversos, posiciones diversas, y en esa riqueza y en los datos que respalden los alcances y las audiencias de esos medios, que exista esa repartición de la pauta publicitaria del Estado para que se cumplan los objetivos de la
comunicación institucional, desde la publicidad del Estado, pero a su vez los medios logren llevar esos mensajes a las audiencias según los segmentos a los cuales vayan y los objetivos de la propia publicidad del Estado, ¿verdad? Debería ser una cosa de beneficio mutuo, no debería verse como una cosa en que se favorece a unos medios o se perjudica a otros por razones de la línea de contenido que tenga ese medio, sino sobre los criterios objetivos del alcance que ese medio tenga y la cercanía del mensaje. Vamos a ver, a la gente no le está quedando claro entonces qué es un medio de comunicación. No está muy claro, doña Dinora. Sí, porque aquí me están escribiendo, entonces, ¿qué es un medio de comunicación? Me están poniendo, sí, señora, ¿verdad? Y me está escribiendo una persona. Entonces, si alguien tiene una página y me insulta desde esa página, es un medio de comunicación, aunque no sea periodista. No, es lo que me están poniendo. No, tiene que haber, como indiqué, una persona profesional guiada por criterios técnicos de lo periodístico. En periodismo. Periodismo en comunicación, idealmente, formada con los criterios técnicos en periodismo y que además... Entonces, cuando hablaban, por ejemplo, aquí que estaban contratándole o dándole 20 millones de pauta a una página que la persona no es periodista, que no tiene cómo interpreta eso el colegio, cómo lo logra acomodar. Es que esa es una parte de nuestra preocupación sobre la forma en que están utilizándose fondos públicos, claro, que finalmente no logran que los mensajes se transmitan con la eficiencia que se requiere de esos fondos públicos y de esa comunicación que de por sí es muy importante, y que del otro lado no se defina claramente cuáles son los criterios de asignación a esos medios o a esas plataformas, ¿verdad?, que deben justificarse como medio de comunicación. Sí, pero entonces utilizar fondos públicos para darle pauta a cualquier página en internet, eso en las redes, entonces eso no sería considerado medios. Es muy peligroso que se asigne la pauta publicitaria sin criterios técnicos, que es lo que nosotros hemos insistido. Podría darse un delito de tráfico de influencias. Al estársele cediendo recursos o algún otro tipo de delito, al estársele cediendo recursos a una página que no es un medio, que no es un periodista, que no está legitimado, que no hay a quien demandar, o sea, que no le da seguridad jurídica ni de la información que está dando, porque no tiene usted cómo recurrir contra ese medio en caso de que, ¿verdad?, para demostrar que no es cierta la información que está dando, ni cómo reivindicar el daño que se le hace al nombre. Bueno, y es una afrenta directa al derecho de la libertad de expresión y libertad de prensa, que es lo que se ha denunciado en múltiples ocasiones en el pasado, en distintos países donde se ha hecho uso de la publicidad estatal como un medio para premiar y castigar medios de comunicación, que es obviamente todo lo indebido, porque los principios de la publicidad estatal son muy buenos en sí mismos y además generan un impacto positivo en la diversidad de medios de comunicación y en los alcances de esos mensajes. El asedio al que hemos sido objeto en los últimos meses agregó un inesperado capítulo este lunes 1 de abril. Cuando la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noguera, se sumó a las injustificadas insinuaciones sobre la ética y los criterios profesionales de cómo manejamos nuestra agencia de publicidad. Sin otra prueba más que su propio dicho, la presidenta Noguera hizo 3 afirmaciones: que en el SINAR no tenemos criterios técnicos para asignar las pautas publicitarias que contratamos, que tiene una enorme preocupación sobre el manejo de la publicidad oficial y, por último, que con la democratización de la pauta, y aquí abro comillas, se castiga a los medios de comunicación que no siguen la línea que el gobierno quiere. Nada más temerario y alejado de la verdad. A la presidenta del Colegio de Periodistas le reiteramos que en el SINAR sí aplicamos criterios técnicos para contratar la pauta. Esos criterios están claramente establecidos en el ABC del SINAR, un documento público que usted y su junta directiva recibieron en junio del año pasado. Doña Yanancy, eso se confirma en el acta número 27 de su junta directiva, del 20 de junio del 2023, como se ve en el punto 6.14, abro comillas,
hay un oficio del presidente ejecutivo del SINAR donde remite el ABC del SINAR y se toma el siguiente acuerdo. Se agradece el documento y se traslada para los estudios de los miembros de la Junta Directiva. Cierro comillas. Desde la página 35 del ABC del SINAR se explica con detalle cómo opera nuestra agencia de publicidad y cuáles son las herramientas y criterios técnicos que utilizamos en la definición de la pauta. Usted dice que un grupo de colegiados ha mostrado preocupación en este tema, pero solo en el acta número 36 del 15 de agosto de 2023 se consigna la duda de la periodista Ana María Navarro por un asunto de requisitos municipales ante el SICOP, consulta que ustedes tramitaron ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Es así como le exigimos, señora presidenta, conocer los nombres, números de carné e instituciones donde laboran esos agremiados que mostraron preocupación por la pauta coordinada por el SINART. La agencia de comunicación del SINART administra menos del 20% de toda la pauta de las instituciones del Estado. Vale decir, el 80% de la pauta pública la siguen manejando, como ha sido por décadas, las agencias privadas de publicidad, decisión que nosotros no criticamos. Para eso somos una empresa en competencia. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que a usted solo le preocupe la pauta pública que gestionamos desde el SINART, pero guarda un sospechoso silencio cuando se le pide opinión sobre la forma como se administra el 80% restante. La respuesta es fácil. El Colegio de Periodistas se sumó a las voces que, por intereses poco claros, han logrado hacerle un grave daño al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Y finalmente, lo más temerario, decir que la democratización de la pauta se usa como una forma de premio y castigo, o como usted afirmó ante los diputados, bajo fe de juramento, que se castiga a los medios de comunicación que no siguen la línea que el gobierno quiere. Esto es simplemente una grave insinuación que atenta contra la verdad y el honor. ¿Por qué usted como presidenta del colegio ignora o prefiere ignorar la información pública donde se confirma que solo en el 2023 el SINAR contrató pauta a 95 medios de comunicación, la gran mayoría medios regionales, y que el 50% se adjudicó a medios donde se destacan La Nación, Canal 7, Repretel, Diario Extra, solo para poner algunos ejemplos? Este es el oficio que recibieron los diputados el 17 de octubre del 2023, donde se consigna un detalle de cómo se distribuyeron, con criterios técnicos, casi 1.000 millones de colones. Doña Yanansi, si usted puede probar eso, denúncielo, pero además explique cuál pauta se usa con esos fines. El 20% que administra el SINART o el 80% de la pauta que gestionan las agencias privadas. La posverdad de la que usted, doña Yanansi, y el Colegio de Periodistas se han querido apropiar ya no les sirve de escudo, porque justamente la forma como usted ha manejado este asunto encaja en su definición. Usted, un día sí y otro también, provoca una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Doña Yanansi, en honor a la verdad, le invitamos a presentar las pruebas que respalden sus acusaciones, que bajo juramento le dio a los señores diputados. ¿Usted es socia de La Nación? No, señora. Es que aquí se ha mencionado que su amado periódico La Nación. No, amadas mis hijas solamente. Y me llama curiosamente la atención porque recientemente salió la lista de socios de La Nación y precisamente viene ese nombre en La Nación, quien le dijo a usted su amado periódico La Nación. Usted simplemente es exfuncionaria de La Nación. Sí, fui funcionaria de La Nación. A ver, a propósito de la pregunta que le hacía la diputada Barquero, la hora de Juanito Mora es, según usted, un pseudomedio. Usted le dijo que era un pseudomedio. ¿Nos podría explicar qué significa eso? Sí, en México, lo que le comentaba yo, pero aquí ya con sombrero, digamos, de docente, ellos han hecho clasificación de medios que reciben pauta publicitaria, en el caso de México,
pero que no cumplen con los criterios que mencioné ahora, como que tengan una página, Ya, como que publiquen con periodicidad. Suficiente, porque me tengo poco tiempo. Curioso, en la página 14 de este mismo estudio que hemos estado viendo, resulta que cuando le preguntan a la gente en pregunta abierta, nivel de confianza en los medios, resulta que la hora de Juanito Mora tiene mejor calificación, 0.90%, que Monumental, Diario Extra, Informe 11, El Financiero, Alanjara Noticias, NS11, El Guardián, Amelia Rueda y La Teja. Y sin embargo, muchos de esos que están por debajo de Juanita Mora reciben pauta. También son pseudomedios. Doña Pilar, usted ha insistido sobre la ausencia de conocimiento de mi parte en datos de publicidad. Pero, a ver, ahora no le estoy preguntando de publicidad, le estoy preguntando de medios, de periodismo. Lo que le quiero decir es que los datos que vimos recientemente en el colegio de parte de la empresa Camedia nos hablan de niveles de, digamos, de alcance en la pauta publicitaria sobre mediciones objetivas mucho más altas que las que usted menciona. Bueno, pero este es el estudio que estamos hablando de Proledi y UCR, ¿verdad? Sí, pero no es un estudio de alcance. No es un estudio y acuérdese que el criterio que nosotros hablamos... Perdón, la confianza es otro de los factores que se toman en cuenta. No es el único, pero es un factor importante. En el caso del colegio, nosotros hemos hablado de alcance, doña Pilar. Ah, nada más alcance. O sea, no importa el nivel de confianza que uno tenga. Hemos mencionado alcance, hemos mencionado que hayan datos objetivos en torno a ese alcance, que haya una posibilidad que el medio presente interesante, muy interesante realmente, que solo tomen esos criterios, pero no toman otros criterios como por ejemplo la credibilidad que tienen los medios, porque es que la gente ahora está eludiendo la posibilidad de enfrentarse a los medios de comunicación. Sería bueno que se leyera el gráfico en la página 20. Se le venció el tiempo. Muy interesante para usted. Muy claramente la Sala Cuarta condenó al Colegio de Periodistas de Costa Rica por amenazar con denunciar a las personas que elaboran y se presentan como periodistas sin tener un título universitario o sin estar colegiados. A mí me llama la atención esta confirmación de la Sala Cuarta, porque es importante. Lo ideal es, en un mundo ideal, que haya un periodista. Ese es el mundo ideal. Y usted lo llega a confirmar. Nosotros tenemos aquí un periodista, Aarón Sequeira, es filólogo. No es periodista, usted lo sabe muy bien. Y en estos momentos nos está llegando la noticia de CR Hoy, donde está diciendo las barbaridades que está diciendo, indicando que se comprueba que hay un tráfico aquí que usted no ha presentado ningún tipo de prueba al respecto sobre las denuncias que en principio se dice que se han dado al respecto de favorecer algún grupo para darle pauta o no. Entonces realmente es peligroso y es de pensar realmente cómo el colegio podría profundizar todavía más, que este famoso sello de calidad, de garantía que ustedes están planteando, tenga en el centro, en el medular de este colegio de periodistas, la parte ética, pero no lo veo por ninguna parte. En el documento no está la parte ética, y es importante. Sí, entiendo que hay un código, pero cuando estamos abriendo esa oportunidad de que haya gente que también, a través de medios alternativos, y por lo que está indicando la Sala Cuarta, cómo esa ética tiene que plasmarse también en todo tipo de gestión de la comunicación. Es tremendamente importante y buscar ese equilibrio, pero no puede ser. Se ha vencido el tiempo, diputada. Muchas gracias. Salieron datos interesantes. Uno es ese fallo de la Sala Constitucional, que es un golpe tremendo, creo que a la institucionalidad de la profesión del periodismo. Es uno de los fallos para mí más nefastos de la Sala Constitucional. Se tiene que acatar y se tiene que respetar, pero totalmente contraproducente. Y es que voy a seguir con el ejemplo porque vean qué tirada, como decimos popularmente. Doña Pilar leía ahora un dato del estudio que después me lo voy a leer, y este medio que cita doña Pilar está por encima de medios formales.
Y si los que siguen redes sociales ven eso que llaman medio, y terminó como una novela de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Con ahí unos videos de una pareja en separación y todo el rollo, ¿verdad? Y cuántas veces ese medio o pseudomedio, como le quieran llamar, puso en boca de ellos la integridad de muchas personas que cuestionaban al gobierno. Y bueno, ya el medio ya no existe, bueno, por lo menos lo que vi en las noticias, o en las redes, y quedó ahí en un distanciamiento amoroso pero entonces no hubo responsables, pero lamentable también ver que tenga un nivel de credibilidad, o sea, también hasta el problema es integral hasta en la sociedad, me atrevo a decir, de que le tengan más credibilidad, por lo menos lo que decía doña Pilar, a una página que a un montón de medios que doña Pilar mencionó ahí. Entonces, creo que da para mucho reflexionar. Creo que el colegio tiene una labor titánica, no es solo en Costa Rica, creo que a nivel mundial está pasando lo mismo con todas estas plataformas digitales, pero creo que es importante seguir abriendo los espacios de discusión en este tema. Cisneros Gallo, por 2 minutos. Gracias, Barquero. A ver, yo sí he dicho, con todas las palabras, y lo sigo sosteniendo, que hay prensa canalla. Y para mí, aplico literalmente lo que significa canalla. Significa gente baja y ruin, persona despreciable y de malos procederes. Dígame una cosa, doña Yanansi, usted ha dicho aquí que se castiga a los medios de comunicación que no siguen la línea del gobierno. Yo mencioné que hay estudios y bastante evidencia de que la publicidad estatal se puede utilizar como un medio para castigar. Okay, pero no ha dicho en ningún momento que se castiga a los medios que no siguen la línea del gobierno, ¿sí o no? Yo he dicho que existe mucha evidencia internacional del uso de la publicidad como un medio de efectivamente. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que es una prensa canalla. CR hoy titula que usted dice que se castiga a los medios de comunicación que no siguen la línea del gobierno. ¿Ve? Eso es ser prensa canalla. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo despreciable y un mal proceder. Porque usted efectivamente no lo ha dicho. Y ahí está la noticia publicada. Entonces, eso se llama prensa canalla. Eso se llama distorsionar la realidad. Eso se llama mentir. Y a mí no me preocupa en lo más mínimo decir que aquí hay medios de comunicación canallas. ¿Y por qué? Porque defienden su pauta publicitaria, a pesar de que son medios en franca decadencia, en los cuales la gente no cree y cuya circulación está en absoluto entredicho. Entonces, esa es mi conclusión final. Esa es una. Y la otra es eso, que al Colegio de Periodistas le preocupa el 10% de la pauta que maneja el SINAR, pero no tiene ninguna preocupación sobre el otro 90%. ¿Será porque el dueño de Camidia, el dueño de JBQ, es además dueño de La Nación? No sé, ahí especulo, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien quién es el dueño de Camidia, quién es el dueño de JBQ y cuántas acciones tiene de La Nación. Cisneros Gallo. Gracias, Barquero. Vamos. El gobierno ha tenido un compromiso absoluto con la apertura a el tema de abrir casa presidencial para que los medios de comunicación estén acá. Lamentablemente el Colper durante años, muchos años, no ha hecho su trabajo, no ha hecho su evaluación de los periodistas del tipo de fairness o el balance informativo. Sobre eso el Colper no habla. El Colper, o por lo menos la visión de doña Yanansi en este momento, al llegar a la presidencia del colegio, se ha dedicado a ser vocera de algunos de los medios. No pudo explicar, como doña Pilar se lo propuso, la concentración de pauta que hubo en una época oscura de nuestra historia en manos de 3 medios, La Nación, Teletica, Repretel, y no lo pudo explicar porque ella era la directora de uno de esos medios. Ella sabe el tipo de información y la concentración de información que usó. Entonces, el compromiso de este gobierno es seguir teniendo las puertas abiertas, rendir cuentas de forma permanente, darle información a la ciudadanía de forma directa, y la evidencia, aunque a alguna gente no le guste, es absoluta. Aquí están ustedes, aquí están hoy más de, ¿cuántos? Más de 16 medios, prensa escrita, televisiva, digital, abierta la presidencia para rendir cuentas. Esa es la realidad y es contundente. Me dio vergüenza ajena ver a la presidenta del colegio
convertirse en la defensora de la pauta de 4 medios, sin argumentos técnicos y, como dice el señor ministro, sin ninguna influencia en la ética y la calidad periodística de los medios que ella defiende, y además abandona totalmente a la mayoría de los miembros del colegio, que son publicistas, relacionistas públicos, etcétera, para defender no a periodistas, sino a empresas que tienen negocio periodístico. Yo creo que se le metió al tren con doña Pilar, y usted sabe qué le pasa a uno cuando se le mete al tren. Hay un dicho: cada pueblo tiene el gobierno que merece. Obviamente cada colegio profesional tiene la presidenta que merece. Ellos ejercen el voto como cualquier otro para elegir a su junta directiva. Entonces ahí quedó, como le dije, retrataditica, como diría mi abuelita, de cuerpo entero. Se le metió al tren con Pilar Cisneros, y las consecuencias las vimos, son muy lamentables para la señora presidenta, ella misma, pero también para los miembros del colegio. Pero sí hubo vergüenza ajena, por lo menos en mi corazón, con todo respeto lo digo. La verdad es que había momentos, yo no veo esas cosas mucho, pero me lo pasaron. Había momentos que yo decía, uy, así, pero yo no me le meto a doña Pilar.